Presentamos Extra de Tele 13. Sí, estamos de vuelta para darle a conocer la noticia de los últimos segundos, que es que el ministro Víctor Pérez anunció hace pocos instantes la renuncia a su cargo, algo que ya aceptó el presidente de la República. Todo eso tras aprobarse en la Cámara de Diputados la admisibilidad de su acusación constitucional. De hecho, estaba reaccionando, eran sus declaraciones de reacción a lo que había ocurrido minutos antes en la Cámara de Diputados, cuando sorpresivamente anunció su renuncia al cargo. Eso acaba de ocurrir, son las 16 horas con 14 minutos, esto habrá ocurrido hace algunos minutos, e inmediatamente se sucede una incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir, porque no solo había puesto a disposición su cargo, sino que el mismo ahora ex ministro del Interior había dicho que el presidente de la República había aceptado su renuncia. Entonces estamos comenzando a recoger reacciones y Roberto Carrasco, nuestro corresponsal en Valparaíso, nos cuenta detalles precisamente de lo que está ocurriendo ahí, Roberto. Sorpresiva decisión, llamativa decisión, pero muy contundente. Y por lo tanto, ¿qué se ha dicho en los últimos segundos, Roberto? Sí, exactamente. Nos vamos a mover un segundito porque va a hablar ahora el abogado Gabriel Salinsky, en estos momentos, el abogado defensor de Víctor Pérez, con respecto a esta situación precisamente que ustedes lo decías tú, lo mencionabas anteriormente, Alfonso, esta renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez, después de haberse conocido, de haberse dado a conocer los resultados, 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención. A ver si podemos escuchar un poco lo que dice el abogado Gabriel Salinsky. El resultado, la votación, el que no hay, digamos, refleja de una manera esa situación. Es muy claro. ¿Esto de la renuncia también del ministro lo consultó alguna vez finalizada la resolución de la Cámara o iban a que estaba más o menos comenzada bien? Estaba todo dentro de los escenarios posibles, digamos. Era todo. Yo no debo responder, digamos, preguntas que son para el ministro o el exministro. En este sentido, ¿qué es lo que tienen ustedes como defensa también respecto a lo que pueda ocurrir en el Senado? Porque más allá de la renuncia y sigue adelante. Sí, nosotros confiamos que el Senado naturalmente va a acoger la argumentación jurídica que subyace, digamos, a la defensa, a lo que hemos presentado hoy día en la sala, lo vamos a profundizar y creemos que el Senado va a estar a la altura de las circunstancias y va a rechazar la acusación, que es una acusación extraordinariamente injusta y una acusación escandalosamente poco sustentada, si ustedes quieren. Y Víctor Pérez, Gabriel Salinsky, que decía entonces que esta acusación constitucional es injusta para su apreciación en definitiva. Lo que yo les comentaba anteriormente, ya el ministro Víctor Pérez se retiró desde este sector y ya abandonó el Congreso Nacional, obviamente con todos los ministros que vinieron a apoyarlo. Estuvo, por ejemplo, Ignacio Briones, también llegó hasta este lugar la subsecretaria Caterina Martorell, llegó también el subsecretario Osa, el ministro Ignacio Briones, entre otros parlamentarios que precisamente han llegado hasta este sector y que vinieron a apoyar al ministro Ignacio Briones hasta el Congreso Nacional. Vamos a ver cómo continúa este trámite, Alfonso, en el Senado, porque recordemos que tienen que darlo cuenta en la tabla para que 4 a 6 días posteriormente a que se dé cuenta se pueda estar entonces revisando esta acusación constitucional en el Senado. Ya no va a ser como ministro del Interior, pero sí, obviamente, él puede quedar inhabilitado de cargos públicos durante 5 años. Sí, hay que recordar algunas cosas, Roberto, y para nuestros televidentes. Había quedado suspendido de su cargo. En ningún caso esto significaba que tenía que renunciar. Se iba a anunciar esto al Senado y de ahí se iban a tomar entre 4 y 6 días. Eso es lo que decía, para saber qué es lo que ocurría con su futuro. Y por lo tanto, de ahí lo sorpresivo de esta decisión. El ministro, ahora ex ministro Víctor Pérez, dijo: acabo de hablar con el presidente y le hice llegar mi renuncia al cargo porque no estoy dispuesto, dijo él, que a través de mi persona se dañe el gobierno. Intentó persuadirme, pero aceptó mis argumentos. Vamos a dejar a Roberto Carrasco en Valparaíso recogiendo reacciones. Vamos al Palacio de Gobierno para saber qué es lo que ocurre allá. Karina Zúñiga, buenas tardes. Así es, Alfonso, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un monitoreo permanente ha tenido el presidente Sebastián Piñera durante esta jornada frente a esta acusación y que termina con una sorpresiva renuncia por parte del ministro, ya ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Durante esta mañana los ministros del comité político estuvieron aquí muy temprano junto al ex ministro ya para entregarle su apoyo. Recordemos que ayer el propio mandatario Sebastián Piñera había dicho y había pedido al Congreso que esta
esta acusación no proliferara, que era una situación que debía entonces analizarse, que no había ninguna razón ni argumento para que pudiese salir de su cargo el ministro Pérez. Esto entonces hace que esta situación de esta renuncia sea bastante sorpresivo para algunos sectores políticos y fue parte de lo que el propio Víctor Pérez anunció tras que se aprobara esta acusación en su contra por 80 votos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el momento de la renuncia de Víctor Pérez? Veamos. Yo acabo de hablar con el presidente de la República, con Sebastián Piñera, y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe al gobierno. Aquí hay un ataque para obstaculizar la acción del gobierno y por lo tanto no quiero que mi persona sea obstáculo. Y le planteé a él la voluntad de renunciar, a pesar de que intentó persuadirme, aceptó mis argumentos, porque claramente todos comprendemos a cabalidad que aquí el propósito y el objetivo no es Víctor Pérez, sino que el gobierno del presidente Piñera. Recordemos que esta acusación tiene distintas razones, algunas de ellas supuestamente por incumplimiento a la ley de orden y seguridad, fue impulsada por parlamentarios de la Democracia Cristiana y finalmente el gobierno no logró la cantidad de votos necesarias para poder entonces revertir este resultado que termina entonces con la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez. Estamos a la espera también que aquí en el Palacio del Gobierno, bien digo, haya eventualmente alguna declaración al respecto. El presidente Piñera, como les decía, está en este minuto aquí en Palacio, ha estado toda la jornada en permanente monitoreo y también en contacto con el jefe de gabinete y es parte también de lo que vamos a estar contándoles en cualquier minuto frente a esta decisión sorpresiva, pero que se nos indica desde el círculo cercano de Víctor Pérez era una decisión que él había tomado con anterioridad. Sí, para ir cerrando y viendo usted en pantalla a nuestros compañeros que están recogiendo reacciones, se le preguntó también a la ahora exministro Pérez qué viene ahora, qué viene adelante, y él dijo que va a seguir como ciudadano. La acusación frente al Senado son parte de las reacciones que se siguen sucediendo en este instante. Vamos a quedar muy pendientes de esto, se está desarrollando esta información, también la tiene en T13.cl. Por ahora cerramos este extra, pero seguimos muy conectados con lo que está ocurriendo en el Palacio de Gobierno y también en Valparaíso. Muchas gracias, muy buenas tardes.